Hay cosas que parecen inofensivas, pequeñas, casi insignificantes. Se presentan como parte natural de la vida cotidiana, como hábitos que todos practican sin pensar. Sin embargo, en lo invisible se convierten en cadenas, en veneno que poco a poco adormece la conciencia y apaga la luz interior. Lo sorprendente es, lo que entra en el ser, no siempre es visible ni tangible. No se trata únicamente de lo que se mastica y se traga, sino de todo lo que el alma consume silenciosamente. Cada pensamiento, cada palabra escuchada, cada imagen contemplada, es un sorbo que se bebe sin darnos cuenta. Y en esa ingesta invisible está la raíz del misterio. No todo lo que se toma nutre. Hay cosas que se disfrazan de alimento pero son veneno que intoxica el espíritu. Jesús lo dijo de manera clara. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Con esto no negaba el cuidado del cuerpo, sino que apuntaba a un nivel más profundo. El verdadero peligro está en lo que dejamos entrar a la conciencia y se convierte en pensamiento, en emoción y finalmente en acción. Lo que permitimos que habite dentro acaba brotando hacia afuera como fruto, sea de luz o de sombra. Podemos imaginar el alma como una copa. Día tras día esa copa se llena con lo que decidimos beber. Si la llenamos con palabras de odio, de juicio o de desesperanza, el líquido se vuelve amargo, corrosivo, incapaz de dar vida. Si la llenamos con pensamientos de fe, de amor y de esperanza, la copa rebosa en dulzura que fortalece y renueva. El problema es que muchas veces se bebe sin conciencia, y lo que parece un sorbo pequeño termina siendo una cadena invisible. En la vida cotidiana tomamos mucho más de lo que creemos. Bebemos de conversaciones cargadas de negatividad, de noticias que siembran miedo, de imágenes que alimentan el deseo vacío. Cada uno de esos sorbos, aunque parezcan insignificantes, se acumulan en el corazón. Y cuando el corazón se llena de sombra, lo que sale de él ya no es vida, sino confusión. Es entonces cuando la palabra se convierte en espada que hiere en lugar de sanar, cuando la mirada se vuelve pesada y el alma se siente vacía. Ignorar este misterio tiene consecuencias profundas. La persona puede creer que vive normalmente, que nada ha cambiado, pero poco a poco la claridad se nubla. Lo que antes parecía fácil de discernir se vuelve confuso, lo que antes se percibía como bueno se distorsiona. El vacío espiritual comienza a crecer, porque al beber constantemente de fuentes contaminadas, el alma se aleja de la fuente pura que da vida. Dios no quiere que tomes esto no porque desee limitar tu libertad, sino porque sabe que cada sorbo errado es un velo que oscurece la luz interior. Su deseo es que bebas solo de lo que alimenta tu esencia, de lo que fortalece el templo invisible que eres. Así, el misterio no es una lista de prohibiciones externas, sino un llamado a despertar conciencia sobre lo que permitimos entrar en nosotros. Y es precisamente en esa conciencia donde encontramos las antiguas advertencias, símbolos, historias y revelaciones que nos recuerdan que no toda copa debe beberse, porque algunas contienen la dulzura aparente de la sombra disfrazada de luz. Las advertencias sobre lo que no debe tomarse aparecen en la Biblia desde tiempos antiguos, y no siempre se refieren al alimento físico. Son símbolos, metáforas y revelaciones que apuntan a realidades más profundas. El pueblo de Israel fue instruido a no beber del cáliz de los ídolos, a no contaminarse con costumbres extranjeras que alejaban el corazón de la fuente verdadera. Estas instrucciones no eran caprichos divinos, sino recordatorios de que lo que uno consume termina moldeando su ser. En el libro de Isaías se habla de la copa de la ira, amarga y devastadora, que el pueblo bebió hasta embriagarse. En Proverbios se describe la copa de la necedad, atractiva y brillante por fuera, pero que al final produce dolor y ruina. Y en el Apocalipsis aparece el vino de Babilonia, del cual bebieron las naciones hasta perder el discernimiento, simbolizando la confusión espiritual y el alejamiento de la verdad. Cada uno de estos ejemplos refleja el mismo principio. No todo lo que se ofrece a los labios es digno de ser bebido por el alma. La tradición mística también reforzó esta enseñanza. Se hablaba de la copa amarga que simbolizaba la aceptación de lo falso, del pan corrompido que representaba doctrinas vacías, del vino adulterado que encadenaba la mente.
En todos los casos, el mensaje era claro. Lo que parece dulce puede volverse cadena. Lo que promete placer inmediato puede transformarse en prisión invisible. Podemos imaginarlo como una miel que, al probarse, deja un gusto agradable, pero en el fondo contiene veneno. Esa es la naturaleza de lo prohibido. Atractivo al inicio, destructivo al final. El problema es que la mayoría no reconoce el veneno porque solo mira la superficie. Así, el alma termina atrapada en un ciclo de dependencia, tomando una y otra vez de la misma copa que la debilita. Las consecuencias de ignorar estas advertencias son sutiles pero devastadoras. No se manifiestan siempre de manera inmediata, sino que se van acumulando poco a poco. Un corazón que bebe del vino de la confusión empieza a perder claridad. Ya no distingue lo verdadero de lo falso, lo puro de lo contaminado. Una mente que se alimenta del pan corrompido termina perdiendo fuerza, ya no piensa con libertad, sino bajo el peso de ideologías ajenas. Por eso cuando la Biblia habla de no beber lo prohibido, no se refiere solo a líquidos físicos, sino a todo lo que entra en el ser y lo transforma desde adentro. El mensaje oculto es que cada persona debe ser guardián de su propio cáliz, eligiendo qué llenar en él y qué rechazar. Aquí se revela la profundidad de la enseñanza. Lo prohibido no es un simple mandato religioso, es una advertencia para proteger la esencia divina que habita en nosotros. Porque quien bebe de la copa equivocada termina esclavizado, pero quien bebe de la fuente verdadera encuentra libertad. Y es en esa libertad donde comienza a revelarse el secreto más profundo, que el veneno más peligroso no es lo que se pone en los labios, sino lo que se deja entrar en el corazón. La revelación oculta surge como un rayo que rompe el velo de la costumbre. No se trata únicamente de bebidas ni de alimentos materiales, sino de lo que alimenta al alma de manera invisible. El verdadero veneno no se encuentra en la copa de vino ni en el pan de cada día, sino en las ideas, pensamientos y hábitos que, una vez aceptados, se convierten en cadenas que atan el espíritu. Lo que Dios no quiere que tomes no siempre se lleva a la boca. Muchas veces entra por los oídos, por los ojos o por la propia mente. Aquí está el secreto que pocos se atreven a decir. Lo más peligroso no es lo que contamina el cuerpo, sino lo que envenena el corazón. Puedes cuidar tu dieta con perfección y aún así estar intoxicado de resentimiento, de miedo, de odio o de palabras ajenas que te debilitan sin que lo notes. Por eso Jesús decía que lo que sale del corazón es lo que verdaderamente contamina, porque lo que sale primero tuvo que entrar, y lo que entra primero tuvo que ser aceptado. El conflicto surge cuando el dogma insiste en reducir el misterio a reglas externas. Se prohíben ciertos alimentos, se señalan bebidas, se dictan normas visibles, pero se olvida que el veneno más profundo es invisible. Así, muchos creen obedecer cuando en realidad están ciegos, cuidando lo superficial mientras beben a diario pensamientos tóxicos, conversaciones que oscurecen, imágenes que deforman la pureza de su interior. La frase transformadora resuena clara. El verdadero veneno no entra por tu boca, sino por lo que permites que habite en tu corazón. Ese es el punto donde se revela el error de siglos, confundir lo externo con lo esencial. No se trata de reglas que limitan, sino de conciencia que libera. Dios no busca esclavos de normas, sino guardianes de su templo interior. El buscador que comprende esta revelación ya no se queda en la superficie. Comienza a observar qué pensamientos repite, qué palabras acepta, qué ideologías deja entrar en su mente. Descubre que cada una de estas es como un sorbo. Algunas lo fortalecen, otras lo desgastan. Y en ese discernimiento nace la verdadera libertad, porque deja de beber lo que lo esclaviza y empieza a beber lo que lo eleva. Este descubrimiento duele, porque confronta las costumbres heredadas, las creencias cómodas, los hábitos que se repiten sin cuestionar, pero al mismo tiempo es liberador, porque rompe el ciclo del autoengaño. Ya no se trata de cumplir con prohibiciones externas, sino de despertar a una vigilancia interior, donde el corazón mismo decide de qué copa beber. La revelación oculta abre el camino hacia un nuevo estado de conciencia. Allí, la persona ya no depende de reglas impuestas, sino de la voz interna que distingue la luz de la sombra. Y es desde esa conciencia que surge la necesidad de una práctica, una forma de purificar el templo interior
para soltar las viejas costumbres y permitir que la fuente de vida comience a fluir libremente en el alma. La práctica de purificación comienza con un acto de honestidad. Antes de buscar expulsar lo que contamina, es necesario reconocer qué bebidas invisibles uno ha estado tomando. Puede ser el hábito de alimentar la mente con miedo, la costumbre de repetir palabras de derrota, o la dependencia de pensamientos ajenos que desvían del propósito. Nombrar esas bebidas ocultas es como ponerlas frente al espejo. Dejan de ser sombras invisibles y se muestran como lo que realmente son, cadenas disfrazadas de dulzura. El primer ejercicio consiste en detenerse un momento al despertar y preguntarse, ¿qué estoy dejando entrar en mi templo hoy? Al responder con sinceridad, el alma empieza a discernir entre lo que nutre y lo que intoxica. Después, se recomienda tomar un versículo de limpieza interior, aquel que recuerde la promesa de un corazón nuevo y un espíritu renovado, y recitarlo lentamente mientras se respira con calma. Cada inhalación se convierte en un sorbo de luz, cada exhalación en la expulsión de cargas acumuladas. La práctica puede visualizarse como un río de agua pura recorriendo el interior. Al pronunciar el versículo, ese río limpia las piedras del resentimiento, las impurezas del miedo, los residuos de pensamientos que oscurecen. La palabra se convierte en agua viva que corre, lava y renueva. El buscador, al entregarse a este flujo, experimenta la diferencia entre beber de fuentes contaminadas y beber de la fuente verdadera. El fundamento de esta práctica está en la conciencia de que el cuerpo es templo, y si el templo es sagrado, no puede llenarse de lo primero que aparece, sino solo de aquello que lo honra. Así como no se derrama basura en un altar, tampoco se debe permitir que el corazón se llene de pensamientos o hábitos que destruyen su pureza. La purificación no es obsesión, es reverencia por lo que habita dentro. Los beneficios se manifiestan poco a poco. Primero, un sentimiento de ligereza, como si el alma soltara un peso que llevaba por años. Luego, una claridad de mente que permite distinguir lo que antes parecía confuso. Finalmente, una fuerza interior que no proviene de estímulos externos, sino del propio espíritu renovado. La paz se convierte en el nuevo estado natural, y la ansiedad, antes compañera constante, pierde su poder. El obstáculo más común en este proceso es la resistencia a soltar lo viejo. Muchas veces la mente se aferra a costumbres dañinas porque parecen dar seguridad o placer inmediato. Pero esas costumbres son como agua salada. Calman la sed por un instante, pero al final la aumentan. La salida está en reemplazarlas, no solo en negarlas. Cada vez que aparezca la tentación de beber de lo contaminado, se puede elegir pronunciar una palabra de vida que nutra en lugar de destruir. Así, la práctica de purificación no se convierte en obligación pesada, sino en un camino de libertad. Con cada sorbo de la palabra viva, el buscador suelta un poco más de la copa oscura y se acerca al manantial de la vida. Y en ese fluir constante comienza la verdadera expansión del ser, donde la claridad reemplaza a la sombra y la plenitud se vuelve experiencia cotidiana. La expansión del ser se siente como un despertar después de un largo sueño. Al dejar de beber lo que contamina, el alma comienza a experimentar una ligereza nueva, como si las cadenas invisibles que la mantenían atada hubieran caído sin resistencia. Lo que antes parecía necesario para sobrevivir, esas viejas costumbres, esos pensamientos repetidos, se revela ahora como un peso inútil, y al soltarlo, la claridad se convierte en el aire natural que se respira. El buscador percibe que ya no depende de lo externo para sentirse pleno. La paz deja de ser un momento pasajero y se vuelve un estado continuo. Es como si un río oculto hubiera comenzado a fluir desde dentro, un manantial que refresca el espíritu en todo momento. Esa agua viva no se agota, no se contamina, porque proviene de la fuente eterna, y beber de ella transforma la manera en que se vive cada instante. En este estado, la conciencia se eleva y se conecta con arquetipos antiguos que han acompañado la historia espiritual de la humanidad. El peregrino que suelta cargas para avanzar ligero, el profeta que bebe solo de la fuente de lo divino, el sabio que no se alimenta de ilusiones, sino de verdad. Todos ellos se convierten en reflejo de lo que sucede en quien ha aprendido a elegir con discernimiento.
El alma se reconoce como heredera de esa misma fuerza, y al hacerlo, el buscador se siente parte de una tradición más grande que él mismo. La expansión también se refleja en la vida práctica. Las relaciones comienzan a transformarse, porque ya no se busca en los demás la copa que calme la sed. En su lugar, se comparte la abundancia de la fuente interior. Los conflictos pierden fuerza, porque la mirada se vuelve más compasiva. La ansiedad cede porque el corazón ya no necesita consumir lo que lo debilitaba. La mente se vuelve clara, capaz de distinguir la verdad en medio de la confusión. Lo más sorprendente es que esta transformación no depende de grandes cambios externos, sino de una decisión interna. Dejar de tomar lo que destruye y comenzar a beber lo que edifica. Esa simple elección genera un efecto expansivo que toca todas las áreas de la vida. Lo oscuro ya no encuentra lugar donde habitar, porque la luz interior lo llena todo. En este punto, el buscador comprende que lo que parecía una renuncia es en realidad una ganancia. Al soltar la copa de la sombra, ha recibido la plenitud de la vida, y ahora puede afirmar con certeza lo que está escrito. Quien bebe de la fuente de luz, nunca vuelve a tener sed. Esta experiencia no es el final del viaje, sino el inicio de una misión más grande, porque la luz que se enciende en el interior no puede permanecer encerrada. Debe irradiar, debe compartirse, debe convertirse en guía para otros. Y es en este llamado final donde se revela la verdadera razón por la que Dios no quiere que tomes lo que contamina, porque fuiste creado para ser fuente de vida, no recipiente de sombra. El camino de esta revelación culmina en un llamado que no es cierre, sino renacimiento. Después de soltar la copa de lo que intoxica y aprender a beber solo de la fuente pura, el buscador comprende que cada día es una elección, cada palabra un sorbo, cada pensamiento una semilla. Lo que se toma con el corazón se convierte en parte de lo que uno es. Por eso, la vida entera se transforma en un acto de vigilancia sagrada. Custodiar lo que entra en el templo interior. La metáfora del renacimiento se hace clara. Es como si el alma hubiera estado bebiendo de aguas turbias y, de pronto, descubriera un manantial cristalino. El primer sorbo limpia, el segundo renueva, y poco a poco el ser entero se llena de frescura. Ya no se camina con la carga de lo viejo, sino con la ligereza de quien sabe que la vida no está en lo prohibido, sino en lo que edifica. Cada elección consciente se convierte en un nuevo nacimiento. La reflexión que surge es profunda. No tomar jamás lo que destruye la esencia, y elegir siempre lo que fortalece el espíritu. No se trata de miedo, sino de amor. Porque cada copa que se rechaza, abre espacio para recibir algo mayor, y cada renuncia se convierte en afirmación de vida. El buscador ya no siente que obedece un mandato externo, sino que escucha la voz interna que lo invita a cuidar su propia luz. Este llamado no se limita a uno mismo. Quien ha bebido de la fuente de vida se convierte en río que fluye hacia otros. No necesita imponer ni convencer, porque su presencia misma irradia la claridad que otros buscan. Como una antorcha que prende otra sin perder su fuego, así la luz interior se multiplica. Y en esa multiplicación se cumple la misión: ser canal de lo divino en un mundo sediento. La invitación final resuena con suavidad y fuerza al mismo tiempo. Conviértete en guardián de tu templo. Observa qué dejas entrar, qué aceptas, qué sostienes en tu corazón. Cada elección es un pacto con la luz o con la sombra, y tú tienes el poder de decidir qué copa beber. La máxima ancestral resuena como sello del camino. Eres el guardián de lo que entra en tu templo, y lo que aceptas es lo que se convierte en ti. Esa frase no es advertencia de miedo, es recordatorio de poder, porque si eliges lo que da vida, tu ser entero se convierte en reflejo de lo divino, y tu existencia en un manantial que nunca se agota. Así, el misterio se revela por completo. Dios no quiere que tomes lo que contamina, porque fuiste creado para beber solo de la fuente eterna. Y al hacerlo, tu vida se vuelve testimonio vivo de la luz que jamás se apaga.